Manifiesto de la figuración gradual. A mis hijos. Este manifiesto nace como resistencia al atropello global, a la cultura de la mundialización del poder, a la impunidad del depredador económico y su cultura de brutos, a la vulgarización de la humanidad reducida a la torpe animalidad de masas, al negocio como ley, al saber convertido en prepotencia diplomada, al consumo bestial y a la alienación inmovilizadora del confort. Resiste al espionaje y a la conspiración, a sus anticipaciones estratégicas y a sus doctrinas del enemigo, al pensamiento único como dictadura intelectual y a su publicidad conceptual como entendimiento de facto. Estos son algunos de los síntomas de un fin de ciclo histórico, marcado por un sistema que se reduce únicamente a una administración y carece de proyecto político. Desprovisto de compromiso humanitario, se recrea en la desesperación de la gente cada vez más perpleja, que a diario se debate sin recursos para defenderse de la omnipotencia financiera. Esta perspicaz soberanía del plástico gobierna al margen de los estados de derecho, aumentando su poder con la expansión de la judicialización del comercio, practicando niveles ridículos de inequidad y desproporción contractual. El gran trabajo mundial de la educación poco pudo contra este flagelo, que, pese a todo, no encuentra nuevas formas culturales más allá del tosco consumo. La pintura es siempre subversiva, porque es la imagen individual de la memoria y del porvenir, porque reconoce que la civilización de los hombres no es un fenómeno natural, sino una invención humana. Es subversiva, porque tiene la facultad de rediseñar el mundo del hombre, porque entiende que una superficie lisa, blanca o de cualquier color representa el inicio de un nuevo tiempo, porque ofrece su espacio para reflexionar sobre un nuevo proyecto que modifique incluso todo lo anterior, porque comprende que el único límite posible para la creación de un mundo mejor es la falta de imaginación y la falta de voluntad. Este manifiesto propone volver a la pintura como un acto de desobediencia frente al mundo industrial y tecnológico, que busca dominar la cultura y establecerse como propaganda del futuro. Coloca la mano del hombre en el centro de su libertad y reivindica el pensamiento creativo en la construcción de la cultura. La industria y la tecnología continúan siendo avances de la guerra y de la dominación policial. Estos avances se expanden exacerbando la comunicación, reduciéndola al entretenimiento y a la adicción, en detrimento del tiempo íntimo, el divague creativo y la creación. Reivindica la indisciplina en una cultura en la que ya no sabemos si pensamos o consumimos, si somos curiosos o esclavos consentientes, pasivos, perplejos e impotentes, porque creemos estar desprovistos de armas de acción. Este manifiesto proclama el pensamiento propio y propone un medio para ejercerlo y desarrollarlo. Otorga a cada individuo el arma más poderosa que se puede concebir, su libertad de pensar, su propio delirio creativo. Ese medio de progreso irrefutable que solo la pintura puede diseñarlo, expandirlo y distribuirlo desde el pensamiento espontáneo se llama figuración gradual. Figuración gradual son dos palabras. Figuración, que en este manifiesto significa conciencia, y gradual, que significa tiempo. Proponemos aquí el manifiesto de la figuración gradual que reivindica la intimidad como conciencia gradual de la vida, es decir, el tiempo personal que necesita cada uno a su ritmo para figurarse una realidad. Su definición plástica y más precisamente pictórica se focaliza en la riqueza, exactitud y diversidad de la mancha. Ella es nuestro elemento fundacional de la realidad como interrogante. Sobre ella podemos ejercitar cierto arte natural de imaginar y evidenciar sentidos dentro de sus combinaciones gráficas no significantes. Sería el arte de evidenciar sentidos dentro de combinaciones no explícitas. Es decir, obras que abran campos que la mente transforma en coherentes para que ésta, usando libremente diversas cualidades del tiempo, juegue con la imaginación necesaria para la toma de conciencia. ¿Pero qué es la toma de conciencia? ¿De qué nos sirve esa facultad si el tiempo está biológicamente limitado? La figuración gradual es un género pictórico que reivindica el tiempo biológico como la única propiedad concreta de los individuos al nacer.
El tiempo de vida es lo único que una persona tiene para sí misma y es lo que más ansía conservar y hacer perdurar. ¿Pero para qué? ¿De qué sirve un tiempo preprogramado y apropiado por los sistemas que sobreviven a los individuos? La figuración gradual reivindica la recuperación del tiempo biológico para explorar, entender, pensar y tomar conciencia de la vida. El origen de la pérdida del tiempo en nuestra historia y del espacio subjetivo radica en la supervivencia del género humano. Las generaciones precedentes resolvieron la limitación de su tiempo biológico, uniéndose a otros individuos y conviviendo entre generaciones. De ese modo, transfirió su experiencia y obtuvo una subjetiva, pero pragmática, conciencia del mundo. A este funcionamiento casi mecánico solemos llamarlo cultura. El instrumento fundamental de este encadenamiento es la mente de la gente. Surgen disputas subyacentes en el afán de apropiarse de la cultura y regular el poder, intentando conformar un supremo liderazgo sobre el magma común al que llamamos civilización. La guerra entre los diversos grupos dominantes de la civilización es la de dominar esa voluntad de las mentes humanas y conducir los sistemas sociales sin contrato social irrefutable. Para este manifiesto, el contrato comienza cuando nacemos. Sabemos que vivimos, pero no sabemos qué viviremos ni cuánto durará ese tiempo. Hemos llegado a tal extremo de indiferencia al espacio privado íntimo de la vida que la privacidad sigue siendo asociada al patrimonio y no al tiempo personal. Más aún, el comercio, sin resolver nuestro problema de temporalidad, lo utiliza para su beneficio que se traduce en diversos productos del tiempo. Nos ha vendido soluciones productivas, como las que llevan a cabo las compañías de seguro, lucrando con esa incertidumbre y convirtiendo un enigma de la vida en una fuente productiva de la muerte, las catástrofes, los accidentes o cualquier desgracia. La buena noticia es que el tiempo no es dinero, porque no hay dinero que pague el tiempo perdido, el tiempo que no existe, ni que compre el tiempo que le falta a cada individuo. Podemos decir que la conciencia de la vida se mide en tiempo sin conciencia. Por lo tanto, aquí se reivindica el tiempo como un derecho de conciencia. La figuración gradual nos recupera como individuos, nos adjudica un tiempo, un espacio y libertad para explorar. Devuelve a la mente una figuración sin apropiación de la voluntad. No procura ninguna comunicación. Todo reside en la propia experiencia de la materia y el color, como ocurre en el mundo cuando nacemos. Nuestro tiempo es el verdadero patrimonio individual que debería ser de exclusiva propiedad privada para el desarrollo personal. Es por esto que la figuración gradual proclama que la vida es la libre figuración y que el entendimiento es el tiempo gradual de la mente para construir su realidad personal. Es decir, que según el tiempo que cada conciencia logra recuperar para pensar, permite a su conciencia que la vida le pertenezca más profundamente. Declara que la realidad es como cada uno la ve y que el principio de supervivencia de la civilización no debe interferir, ni usufructuar, ni dominar este patrimonio ultrapersonal de la gente. Con este manifiesto nos apropiamos del derecho al tiempo para pensar, solidario e improductivo. Entender, imaginar, fantasear y figurar individualmente porque consideramos que es indispensable para el progreso de la cultura y la conciencia de la vida misma. Rechaza la reducción mecánica de la vida humana a una forma catalogada de categorías sociales, obsesionada en exceso con la producción y rentabilidad de la experiencia masiva de la vida. Repudia el abandono de cada uno a su propia soledad, aislados en interiores sin proyectos, donde nuestro tiempo subjetivo no encuentra vías que canalicen los deseos de vivir, las invenciones y las nuevas facultades que los individuos desarrollamos. Acusa a esta civilización de alienar el desarrollo de la experiencia espiritual y la inteligencia individual, así como de destruir diariamente la empatía social, promoviendo competencias, juicios de mérito e imponiendo jerarquías en las creencias axiomáticas. La figuración gradual no impone contenidos, no expone intencionalidad ni induce, ya que no premedita ningún tema. No muestra ideas superiores ni ejemplificadoras, ni edifica escenarios con actores mostrando una escena modelo.
Sus composiciones son actos manuales y mentales sin pretensiones simbólicas. Sus manchas suministran compuestos combinados que demuestran que lo diverso coexiste en el mismo tiempo y espacio, con o sin sentido, simultáneamente, compartiendo o no una relación. La libertad no es ni un significado ni una lógica, sino una autorización imaginativa que le permite a cada forma ser y estar donde el azar la colocó. No siempre se entiende qué representa cada forma, ni se percibe su sentido desde el comienzo. A veces ya se oculta o se descubren de golpe, volviéndose a perder y recuperar alternativamente. La figuración gradual simplemente propone observar campos autónomos de pensamiento, invita al divague libre y suelto de contenido. Tampoco busca desordenar el sentido de la razón, sino más bien respetar la espontaneidad del desorden mental. Se propone descender algunos peldaños en la pretensión de comprenderlo todo y descarta algún supuesto orden natural. De este modo, se vuelve esencial encontrar la verdad sobre la facultad de comprender. Porque el espectador que comprende y piensa para entender, sintiendo para pensar, es un cazador de hallazgos de sus significantes inconscientes proyectados. Los grupos dominantes de nuestra civilización han ido erigiendo tabiques, categorías, barreras y pantallas que obstaculizan las visiones no oficiales, censurando bajo un pretexto académico otros axiomas que también aspiran a contribuir y a existir en la comunidad cultural. Para revertir esta condición de pensar en términos de figuración modelada y formadora de matrices mentales prefabricadas por la cultura, hemos creado un nuevo arte que no dispone de verdades ni de figuras modelo de ninguna realidad. No representa nada de lo que existe, pero existe, referido en la mente del observador. La figuración gradual no pretende fabricar objetos educativos y mucho menos disciplinar el pensamiento o el espíritu de las personas. La pintura liberada de significados parece demostrar que hay formas de vida a las que se accede a través de ciertas facultades abstractas de la mente, las cuales se obtienen desalineando nuestros hábitos mentales para enfocar así nuevos campos de percepción. Entreviendo novedosas potencialidades, la vida es un aprendizaje que nos somete a una metamorfosis permanente. También cambian por consecuencia todas las preguntas que nos hacemos en cada momento de nuestro tiempo biológico. Por lo tanto, quiere decir que el tiempo es un componente esencial influyendo gradualmente en la conciencia que elabora el registro de la vida. Hasta ahora, todas las composiciones pictóricas se dividían en figurativas y abstractas, configurando imágenes monoespaciales, actuando en un plano único, monotemporal, describiendo un momento preciso, restando inmutables. Lo que se veía en un cuadro no cambiaba. Las imágenes figurativas se caracterizaban por un relato escénico y las abstractas eran imágenes sin relato. Sin embargo, en estos dos tipos de imágenes ya se sentía la presencia del misterioso entendimiento que en algunas obras se evidenciaba más que en otras. Ese misterio es el nivel de figuración gradual que relaciona al entendimiento con la obra, es decir, la capacidad de la imagen para retener la mente del espectador y transportarlo a una vida que se encuentra en otra dimensión de la conciencia. La figuración gradual como género pictórico es una nueva forma de experimentar la imagen producida por un autor. Esta imagen puede ser indiferentemente figurativa o abstracta, o un combinado de ambas cosas, solo que no es importante su representación ni su significado. Lo importante radica en la capacidad de permitir al espectador observar las facultades de su propia mente configurando uno o varios cuadros a partir de ese combinado. Por lo tanto, las obras exploran campos mentales donde cada uno rescata lo que encuentra porque ve lo que quiere, lo que puede o lo que le interpela. El pintor figura libremente. Imagina una figuración que extrae del éter sin preocuparse si tiene sentido o no, o si corresponde forzosamente a este mundo. Aunque supone que, si esas imágenes se manifiestan, de alguna manera dejan constancia de que otros mundos existen,
aunque no propongan ni lógica ni certeza. El pintor no relata, no describe, no define, no interpreta el mundo, sino que permite que todo lo que preexiste se vuelva visible, sin juicios utilitarios ni coherencias. Su arte es representar este humilde prodigio, donde lo inmaterial se distingue, lo desaparecido aparece, lo aparecido desaparece, sustrayéndose como mirador. Solo en la fascinación de contemplar la conversión de su mente, como le ocurre al fotógrafo cuando revela sus placas argénticas. Las obras no son ideas, son material de ideas. El pintor no propone temas, los dispone a medida que los encuentra en su proceso, si los encuentra, ya que no está obligado a descubrir sentidos, sino a proveer sustancias sensoriales inteligibles. Los procesos se realizan a través de un procedimiento mental inspirado, poético, no racionalizado, generalmente despojado de voluntad explícita e inundado de hallazgos sensoriales. En ese sentido, el pintor actúa como un arqueólogo que intuye una ciudad oculta en un terreno abandonado, en el que solo se divisan insignificantes pedregullos y matorrales. Comenzar una experiencia en la figuración pasa forzosamente por la abstracción. La figuración gradual implica atravesar progresivamente diversas etapas de figuración imaginaria, donde nos abordan certezas inverosímiles y revelaciones sorprendentes de sentidos muy concretos. Una inmensa fantasía indica a todo autor su proximidad al éter. Allí el artista se vale de una gran voluntad para dilucidar las imágenes intuidas que preceden la entendibilidad. El mundo semántico del entendimiento choca con tesoros que yacen ocultos detrás de los velos del sentido. Los sentidos que se encuentran en el inconmensurable magma del éter no son siempre nombrables y hasta a veces tampoco son visibles. Se sustraen del azar semas visuales que, según cómo los descubre el observador, pueden llegar o no a convertirse en arquetipos o conceptos. La expresión familiar, figúrate, solicita a quien escucha que construya un sentido gracias a un combinado de datos que a priori no tienen hilo. Sin embargo, el observador experto sabe que entra en ese espacio para atrapar figuras como un explorador de mundos verdaderamente nuevos. Debe estar advertido de su misión si quiere ser él quien lleve el rol creativo. De lo contrario, como inevitablemente ocurre en toda jungla incierta, terminará entrampado por una figuración sorpresiva que lo hará comprender su situación cautiva. Si las imágenes emergen espontáneamente en nuestras mentes, es porque a medida que las formas se convierten en figuras, se articulan significados en el ámbito de la credulidad entre la ficción y la realidad. Es aquí donde podemos comenzar a elaborar una idea personal de ese mundo mejor que buscamos. No me permito establecer fórmulas, ni pretendo crear un curso de poesía visual, ni convertir adeptos a la figuración gradual. Mi intención es demostrar que una forma diferente de utilizar el pensamiento puede aportar un elemento faltante en las sociedades revolucionarias e innovadoras precedentes. Este elemento faltante es la facultad de acción del imaginario individual en el escenario colectivo. La práctica social de la libre interpretación de las formas y colores de todo lo que existe nos permite volver a barajar el mazo de cartas y comenzar todas las partidas necesarias para el desarrollo que aún puede lograr la humanidad. Figurar es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo al contemplar la pintura. Mientras que, al observar pintura, suponemos que es el producto de un conocimiento humano íntegramente controlado por el autor, figurar implica comprender que el control lo tiene el espectador. Es como en la vida social, donde se entiende que el control de la democracia lo posee el individuo social y su convicción íntima. Una figura propone diferentes vías poéticas según cada individuo y participa en la vida interverbal. Así, presenta ante todos simples gestos de la mano y vagas ideas de la imaginación, permitiendo que el autor deje que se manifieste en el observador la libre proyección de las formas que su imaginario le presenta. Entonces, el pintor autoriza al observador a decidir el significado de lo que ve y le otorga la eternidad del tiempo para comprender e imaginar, y eso es todo.
Es modesto y simple, sin embargo, es algo nuevo y revolucionario, porque no responde al mensaje de excitación del guerrero urbano, no interpela a ese receptor caníbal del sapeo reactivo y técnico que está influyendo en nuestra cultura tecnológica. La gradualidad es un término dulce, ameno, solitario, empático, que busca asociar el tiempo con la libertad de pensamiento, un tiempo generoso sin establecer límites de duración o interés. Por lo tanto, la figuración gradual reivindica el tiempo y determina que la comprensión requiere lapsos indeterminados para reconocer lo que ve y, por ende, lo que sucede. Más aún, necesita diversas cualidades de tiempo para relacionar y construir su propia narrativa entre la exterioridad y la interioridad personal, a fin de crear cada vez más libertad propia. Tiempo al tiempo. La figuración gradual es una práctica pictórica de la libertad que surgió en medio de la represión a la independencia de pensamiento. Sus primeros pasos fueron como expresionismo abstracto. Durante la experiencia política de mis primeros años en Argentina, donde los jóvenes fueron perseguidos, casados, desaparecidos y brutalizados por doctrinas de disciplinamiento que buscaban la adhesión incondicional de nuestra generación a dictámenes mundializados. Luego, evolucionó en Roma, y por último en París, donde absorbió todos los emblemas pictóricos de esta ciudad que es insignia de libertad en el mundo, llena de puertas abiertas al asilo de los libertadores. La figuración gradual descubrió su línea pictórica en una filiación que viene de lejos. Está políticamente ligada a la emancipación del individuo, la igualdad ciudadana y la autonomía absoluta de su noción de vida. Desde más allá de la República de Platón hasta nuestra era, sostiene la república que renace en la mítica ciudad de Florencia. Es a partir de esta primera ciudad-estado en el occidente cristiano que retoma en el siglo XIII el legado republicano de la antigua Grecia, solo que esta vez su autonomía fue liderada por poetas y por los gremios populares de artistas liberales. La figuración gradual reivindica el Renacimiento como un período creativamente revolucionario, pero que se cristaliza políticamente mucho más tarde, recién en el siglo XIX, cuando el movimiento republicano se convierte en una verdadera adquisición social que se expande por Occidente. En la escultura del pensador, Rodin rinde homenaje al primer poeta en lengua vulgar que yace desnudo y pensando ante las puertas de la Divina Comedia del Dante. Honra así a todo pensador que luchó por la República como si fuera propia. Desde la Revolución Francesa, rescata la coherencia de una academia que en sus comienzos revolucionarios defendió una búsqueda laica y erigió un panteón republicano e historicista de los pueblos. Sin embargo, consideramos su punto culminante de madurez social cuando logra liberar su verdadero sentimiento humanitario en la Revolución Comunera de París en 1848. Estos trágicos momentos de los pueblos fueron apasionadamente defendidos por los pintores de la Escuela de Barbizon. Cabe recalcar que ese movimiento, incluso hoy, está malignamente reducido por la historia oficial del arte a un mero paisajismo, seguramente para desviar la atención de los temas sociales, donde sus imágenes apoyaban a los trabajadores y a las reivindicaciones del pueblo como soberanos de la vida. Remontamos el hilo conductor con el romanticismo y su obra maestra, La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. A ello se suma el poético simbolismo de la República de Austria, así como el realismo social por el que luchaban Goya y todos los movimientos republicanos de Europa contra el autoritario sometimiento ejercido por las monarquías absolutistas, colonizadoras e intolerantes. No hace mucho tiempo, estas crueles soberanías suspendían las vidas de los pueblos dibujando macabras zonas de residencias conocidas como guetos. Fueron las económicas y populares estampas que ofrecían las profesionales del amor de Yoshiwara en Japón las que enseñaron a los artistas republicanos de la Nueva Europa el indispensable rol social del arte. De allí se instruyeron en el arte de servir al pueblo. Así reverenciamos a los Macchiaioli de la República Italiana, al impresionismo de la República de Francia, al expresionismo de la República de Alemania, quienes supieron centrar la mirada en los personajes anónimos de los pueblos, pues eran ellos los verdaderos héroes de la nueva vida en la búsqueda de dignidad.
En el siglo XX nos sumamos al misticismo de la abstracción y al suprematismo, al racionalismo libre del cubismo, a la lucha por la autonomía de los trabajadores en el futurismo, a la libertad del pensamiento con el dadaísmo, al materialismo dialéctico del surrealismo y el constructivismo, al realismo mágico latinoamericano, al realismo social, al desadoctrinamiento con la emancipadora Escuela de París y a la pintura metafísica italiana. Desde el escandaloso final de la Segunda Guerra Mundial, con su imperdonable bomba atómica, se suman las capitales republicanas de Europa y América Latina a la experimental Nueva Escuela de París, el arte concreto y el arte informal, el arte pobre y la nueva figuración social que desembocaron en la eclosión del mayo del 68. Esta es la línea directa que reconoce la figuración gradual, porque la mancha de color, la sustancia de la materia, la línea del gesto, son el estandarte de una memoria que abraza la historia del arte comprometida con el sujeto humano libre, completo y en su plenitud. Es decir, abarcando su condición humana, pero también sus sentimientos, sus pensamientos y su espiritualidad, así como sus dudas, sus contradicciones, sus deseos de emancipación, sus proyectos y su derecho permanente a cambiar, mejorar y disfrutar de la movilidad. Vivimos en un mundo convulsionado y en crisis, pero también vivimos subjetivamente convulsionados y en una crisis interior plagada de incertidumbres. Llevamos milenios dándole la espalda al famoso pronunciamiento del oráculo de Delfos que nos dictó la vía. Conócete a ti mismo. Gastamos nuestro tiempo pedaleando por el confort y atiborrados de catálogos para consumir. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Dónde conocernos? ¿En qué tiempo? ¿De qué manera? Hoy, este manifiesto consolida al arte como la causa culturalista conjunta que garantiza la independencia en contra del formateo mental. Invita a la participación de todos en el pensamiento poético, porque es la única salida digna de estas crisis recurrentes que fagocitan nuestro único capital verdadero, nuestro tiempo personal. El tiempo no es dinero, es conocimiento y conciencia. Nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra emancipación mental, porque no queremos psicodependencias con estas crisis sin fin, ni vivir con la patética imagen apocalíptica del fin del mundo. No nos dejamos acaparar por el saturnismo tecnológico y su delator lenguaje de amenazas y chantaje emocional. Descartamos las fábricas de imágenes violentas, servidas como cóctel de distracción asistiendo a la esquizofrenia cotidiana en su kit diario de descanso y distensión con radio y televisión. La figuración gradual reivindica el monólogo interno, el garabato telefónico, todas las manchas del mundo y honra en especial a la mancha de humedad, los diseños de los moluscos, las plantas, piedras, animales y montañas, el humo en cualquiera de sus formas, las danzas del fuego, los brillos del agua, sus marcas y trazas. Todos los objetos, materias y formas, los trazos del viento en las nubes, en los árboles, en los trapos y en los pelos de la gente, los escenarios de los cielos y la manifiesta incomprensibilidad del mundo y del universo. Rebatimos la doctrina bipolar del tercero excluido y sostenemos que existe el tercero no verificable, el alma libre y el pensamiento audaz. La figuración gradual proclama que el tiempo de vivir es ya. María Lagrange, París, 1 de abril 2014.